la bienvenida a todos. Le doy la bienvenida a nuestra cuarta jornada del ciclo de charlas virtuales, que son encabezadas por Germán Garabano y que en cada jornada cuentan con la compañía de distintos especialistas invitados. Para los que se suman hoy a este ciclo, les cuento muy breve que esta es, como ya les dije, la cuarta jornada y vamos a ir sumando. Comenzamos con 3, que ya las hicimos, y vamos a ir sumando, fue como despertando interés en distintos temas, así que lo fuimos poniendo en agenda y vamos a continuar en el mes de noviembre y diciembre con distintos ciclos. En la primera charla nos acompañó Luis Palma, el tema fue Gobierno y Gestión Judicial. En la segunda charla nos acompañó Ariel Ariza y hablamos sobre justicia y Estado de Derecho. Y en el encuentro anterior, estuvo Francisco Pomberges y el tema fue sistema acusatorio. Brevemente también les cuento que, bueno, Germán es abogado consultor, fue juez, fiscal general de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y ministro de Justicia y Derechos Humanos de la Nación. Y Daniela Dupuy, que es quien hoy nos acompaña, es fiscal coordinadora a cargo de la Fiscalía Especializada en Delitos y Contravenciones Informáticas y vicepresidente de Unidos por la Justicia. Y bueno, también para los que se suman hoy por ahí y no nos conocen, no me conocen, soy Agustina Durruti, actual directora académica de Unidos por la Justicia. Y Unidos por la Justicia es una asociación civil sin fines de lucro que cuenta con más de 15 años de trayectoria dedicándose al análisis y solución de problemas relacionados con la administración de justicia, además de impulsar cambios y mejoras al sistema de justicia. Unidos por la Justicia en realidad surge como una iniciativa de un grupo de abogados, de fiscales, de defensores, jueces, investigadores, todos expertos destacados, con mucha experiencia en distintas áreas que conforman el sistema de justicia, que se unen con este objetivo en común de trabajar para el mejoramiento de este sistema de justicia. En este caso puntual, esas ganas de compartir la experiencia de cada uno de ellos es lo que nos lleva a organizar este tipo de jornada, en la que buscamos transmitir una visión integral para el cambio de justicia y generar un espacio para la discusión y el intercambio de ideas sobre los cambios necesarios. Por lo tanto, el objetivo es posibilitar en esta hora que vamos a estar juntos una charla que exponga una visión crítica y constructiva del sistema judicial, así que en ese sentido los invito a todos a participar activamente del encuentro, los invito a utilizar el panel de chat para hacer preguntas, así logramos de alguna manera hacer algo en lo que se sientan parte y puedan participar. Aprovecho también para comentarles, antes de darle la palabra a Germán y a Daniela, que los que no participaron de las charlas anteriores pueden encontrarlas en nuestras redes sociales, en nuestro canal de YouTube, ya que todas fueron grabadas. Y bueno, como el ciclo, como les dije, va a continuar, los invitamos a participar de las actividades siguientes. Los vamos a estar invitando y si no pueden ir chequeando nuestras redes sociales, vamos publicando las próximas fechas. Bueno, ahí los dejo con Germán, que está con un tema de tiempos y quizás nos tiene que abandonar un ratito antes. No te escuchamos, Sí. ahí te estoy. Ahí estás. Gracias Agustina, gracias Daniela, gracias María del Carmen y gracias Liliana, y en nombre de ellas agradecerle a todos ustedes que están conectados. La idea de estas charlas es tener una conversación informal. La idea es que dure además 1 hora reloj, no extendernos, que sea algo ágil, informal, donde podamos compartir miradas y experiencias, donde ustedes puedan participar a través del chat y que sea un disparador de distintas cuestiones, de actualidad y miradas novedosas. Yo les pido disculpas, estoy en un aeropuerto en tránsito, estoy volviendo de la reunión anual del Pacto, que es el programa de la Unión Europea que combate la criminalidad organizada y que apoya a todos los países, a los 18 países de Iberoamérica, donde estuvimos trabajando en todos los rubros, pero especialmente en todo lo que tiene que ver con las finanzas del crimen, y donde se abordó el tema desde la mirada de los fiscales, de los jueces, de las fuerzas de seguridad, las miradas en el servicio penitenciario, realmente una mirada integral que se hizo en Panamá. En unos minutos voy a tener que abordar el vuelo, así que en ese momento me desconectaré y ustedes seguirán. Respecto de este tema en particular,
me pareció interesante poder conversar con Daniela, y hoy cobra más actualidad que nunca, porque yo recién conversando con las autoridades de la Unión Europea, los jefes de delegación de España, de Italia, de Francia, de Portugal, de Polonia, de numerosos países, Alemania, Croacia, uno de los temas que aparece asociado a las finanzas y crimen, y uno de los temas que me tocó presentar a mí, tuvo que ver con un trabajo que yo hice de beneficiarios finales, que es una cosa muy sofisticada que tiene que ver con quiénes son los titulares de los bienes, cómo se esconde el dinero del delito detrás de varias capas, y cómo el GAFI ha impulsado en las últimas décadas normativas para corregir eso, y cómo se está avanzando. Pero pegado a eso aparece, por un lado, todo lo que se llama OSINT, la Open Source Intelligence, que es cómo investigar a través de redes sociales y de fuentes de datos abiertas. Nosotros hemos relevado todos los registros públicos y bases de datos accesibles de los 18 países de Iberoamérica. Y esto que estamos haciendo ahora fue algo que en algún punto se asocia rápidamente con el cibercrimen o el ciberdelito. Era uno de los temas de agenda del pacto que está trabajando hoy con fuerzas de seguridad, está armando un centro regional en República Dominicana y va a estar en la próxima agenda con una especial derivación también hacia criptomonedas y demás. Pero esto hoy de tanta actualidad fue algo que Daniela, que está acá con nosotros, adelantó hace muchísimos años. Ella, siendo fiscal de la Ciudad de Buenos Aires, una gran fiscal, se acercó a la Fiscalía General cuando yo era fiscal general y me presentó primero una propuesta que conversamos para crear la primer fiscalía en delitos informáticos o en cibercrimen de Argentina, y creo que de toda la región fue en aquel momento. Y bueno, a partir de eso, yo que venía de temas de procesos y políticas públicas, le pedí que eso lo transforme en un proyecto. Ella hizo un proyecto muy bueno, lo discutimos, le exigí unos esfuerzos adicionales en términos de compromiso, y ella arrancó la fiscalía, la primera de cibercrimen, siguiendo con el resto de las competencias que teníamos en la ciudad. En ese momento eran pocos fiscales, eran la mitad que ahora. Así que Daniela en esto fue una visionaria, fue alguien que hace muchos años puso el norte en estos temas que hoy son de creciente actualidad, y yo creo que sin dudas la persona que más sabe de estos temas, no solo de Argentina, sino de toda la región o del mundo, me atrevo a decir. Tiene un liderazgo y reconocimiento internacional, lidera muchos centros y actividades académicas en relación a esta temática, y tiene un montón de experiencia. Yo un poco quería arrancar esto fue mi mirada de aquel proceso. ¿Cómo lo viviste vos en aquel momento? ¿Cómo fue ese arranque? ¿Cómo podés comparar a lo mejor ese arranque con el presente? ¿Cuáles son los nuevos desafíos? Yo hablaba con el comisionado ahí de la Unión Europea en términos del futuro. Ellos están también trabajando el tema de pornografía infantil, y yo les decía, en realidad Estados Unidos lo viene trabajando muy bien hace muchos años con el NEMEC, que te da los reportes a vos y vos los distribuís, y lo mismo en muchos países de la región. Cómo la Unión Europea en realidad puede contribuir desde otro lugar a seguir avanzando en el combate del cibercrimen. Pero bueno, estos son algunos de los interrogantes del pasado y de actualidad que me gustaría que nos cuentes. Bueno, buenas tardes a todos los participantes. Primero, realmente buenísima la idea de Unidos por la Justicia de armar este ciclo de charlas informales, ¿no? Porque estamos tan acostumbrados a lo que son cuestiones y discusiones académicas que lógicamente luego pueden derivarse en tal, pero bueno, la verdad que me pareció muy buena iniciativa, muy buena idea, y que nada más y nada menos que Germán Garabano, que es un amigo, primero que todo, hace muchos años, allá por los años, no sé, 90 y pico, nos conocimos trabajando en el Foro Federal, y después terminó siendo mi fiscal general
Y es verdad que fue él quien primero recibió por parte de mi equipo y de mi parte, obviamente, la propuesta de armar esta fiscalía. Debo reconocer, y les confieso a todos ustedes, que ese informe / proyecto me lo corrigió 3 millones de veces, pero allí fuimos y salió algo buenísimo que él sabe, Germán sabe perfectamente que soy una eterna agradecida hacia él por haber creado la primera fiscalía especializada en el país, y me animo a decir en la región. Y esto claramente fue luego evolucionando, ¿no? Se han ido armando con las gestiones que le han seguido a Germán, nuevas fiscalías, luego, como ahora, el actual fiscal general ha unificado, digamos, las 3 fiscalías especializadas que se habían asignado, armado en su momento, a una sola fiscalía, que es la Unidad Fiscal Especializada en Delitos Informáticos, que es la que tengo el honor de coordinar. Es decir, desde aquella época, que fue en el año 2013, estoy como muy, digamos, involucrada y comprometida, me animaría a decirles, con todo el tema, el fenómeno del cibercrimen, de todos los delitos que se cometen a través de Internet, que se utilizan los medios tecnológicos para cometerlos, que dañan claramente o afectan o atacan un sistema informático como es el ransomware. Bueno, lo cierto es que la evolución de este fenómeno a nivel internacional, esto básicamente no es local, más allá que hoy sí hay muchas fiscalías, por suerte, especializadas en la materia, pero fue una evolución internacional. Y esta evolución internacional básicamente entiendo que se debió a la gran cantidad de casos que se fueron llevando a cabo transnacionalmente, ¿no? Ustedes fíjense que estos delitos no tienen un alcance local, tienen un alcance transnacional que hace que, por ejemplo, el autor se encuentre en España, haya otro autor que se encuentre en Panamá y otro que se encuentre en Italia, pero las víctimas pueden estar en otro país, Argentina, o quizás hay muchas víctimas entonces en Argentina, en Perú y en Ecuador, pero claro, la evidencia digital que el fiscal, en el marco de un sistema acusatorio, necesita para comenzar a investigar, está alojada en otro país, en Estados Unidos, que es donde allí se encuentran digamos, las sedes principales de Facebook, Microsoft, Twitter, TikTok, y bueno, ellas tienen la prueba, la evidencia que los fiscales necesitamos para investigar. Entonces aquí es donde se juega un desafío muy importante. Esto no es, digamos, solamente lo que ocurre en la República Argentina. Esto tiene un alcance absolutamente internacional y requiere y hace que constantemente estemos profundizando los mecanismos de cooperación internacional. Esto que vino Germán de hacer, este tipo de reuniones de la Unión Europea, a mí me ha tocado participar de muchas en el Consejo de Europa, en donde expertos de todo el mundo se reúnen para decir, bueno, ¿a dónde vamos? ¿Cómo luchamos? Y esto no es una cuestión que se puede hacer en una sola reunión y se puede repetir lo que se hizo en la reunión anterior, no, porque las modalidades van mutando, van cambiando, se van sofisticando, y esto nos pone en un lugar de desafío constante, ¿no?, a los investigadores, porque los ciberdelincuentes claramente hacen, digamos, uso de las nuevas tecnologías, muchas de ellas con sistemas de inteligencia artificial, para delinquir delitos de todo tipo, ¿sí? Ya ni siquiera les digo, ni siquiera quiero hacer referencia a los delitos informáticos como un catálogo cerrado. Creo que se nos abre un espectro muy importante de delitos que atentan contra el patrimonio, contra el honor, contra la intimidad, etcétera, etcétera, que quizás ni siquiera está dentro de la ley de delitos informáticos. Pero claro, para llevar a cabo esos delitos y para investigar esos delitos se requieren nuevas tecnologías
tecnologías innovadoras, tecnologías disruptivas, ahora mucho de inteligencia artificial, con lo cual los estados, en todos los países vi que hay gente de otros países de la región y mismo de muchas provincias, tenemos que tener afinados, ¿no?, los códigos procesales penales. Los códigos de fondo, lógicamente, sí, porque no tenemos la posibilidad de aplicar analogía, de decir, bueno, este hecho es parecido a este delito. No, no, está prohibido claramente, pero además son tan diferentes las modalidades de cómo se llevan a cabo usando la tecnología, que las que dice quizás un código penal que fue legislado en el año 1940, que amerita constantemente su actualización. Y en el marco, yo tuve la suerte de que Germán me haya invitado a formar parte de un grupo de expertos cuando él era ministro de Justicia, en el que se trabajó el anteproyecto del Código, el anteproyecto del Código Penal, y ahí un grupo de colegas estuvimos trabajando específicamente en los delitos informáticos, ¿no?, en cómo actualizar este tipo de delitos. Y yo estoy convencida que ese anteproyecto era, al menos para el ámbito del cibercrimen y de los delitos informáticos, lo que nos ponía a la vanguardia en cuanto a la actualización de este tipo de modalidades. Pero bueno, lamentablemente aún no ha sido aprobado, pero bueno, esto claramente es un fenómeno y es una dinámica que requiere trabajar mucho. Ahí te detengo un minuto, Dani, antes de subir al avión, y me gustaría de algún modo dispararte otra serie de preguntas o de interrogantes sobre esto. Uno que vos lo mencionaste mucho, hablaste de esto último de la reforma del Código Penal, que bueno, que está en el Senado, que no pierde estado parlamentario y que puede ser abordada en cualquier momento, pero además durante mi gestión ministerial logramos aprobar la convención en realidad de Budapest, que es la que rige a Europa principalmente, pero hoy a la mayoría de los países del mundo y varios países de Latinoamérica de algún modo nos siguieron en ese camino de adoptar la Convención de Budapest, que es ley hoy en Argentina y que regula procesos y procedimientos y establece algunos elementos para de algún modo facilitar la investigación de estos delitos y la cooperación. Que nos cuentes un poco de eso. Yo como dato al margen tengo una anécdota que me tocó discutir mucho con el jefe de UNDC, que es un ruso. En realidad Rusia pretende que Naciones Unidas dicte una convención específica sobre delitos informáticos, y un poco la posición que nosotros lideramos de Argentina y de Europa, que también acompaña a Estados Unidos y demás, tiene que ver, usemos en realidad la Convención de Budapest como base, y eventualmente cuando se logren los consensos a nivel de Naciones Unidas se aprobará una nueva, pero es necesario que la mayor cantidad de países vayan adhiriendo y utilizando estas normas. Así que bueno, un poco la primera es cómo impacta eso en el trabajo real. La segunda, que me parece que sería bueno si nos podés contar, es a lo mejor vinculado al trabajo real, es cómo es de algún modo el día a día de las denuncias que ustedes reciben, que van desde estos reportes que llegan de Estados Unidos de pornografía infantil hasta la denuncia de la primera dama por determinados hostigamientos, y muchos otros casos que sé que te van llegando por especialidad, que como vos decías son muy, muy diversos, y estaría bueno que nos cuentes cómo lo trabajan, cómo trabajás con el equipo. Y a lo mejor lo tercero que a mí me parece interesante es un poco esta distinción, porque están los delitos informáticos que uno los debe investigar con muchas características y demás. Pero después hoy cada vez más la prueba de todos los delitos que investigan las fiscalías a nivel de la ciudad, a nivel federal o en todas las provincias, tiene un componente muy fuerte de prueba digital, electrónica, de transacciones, de redes sociales, de la información que se obtiene de los teléfonos celulares. Entonces también cómo se va dando de algún modo ese proceso de ir
regulando y trabajando no solo los delitos informáticos, sino lo que es la prueba o la evidencia digital para delitos comunes, incluso delitos muy graves, como yo el que comentaba, de financiamiento del terrorismo, financiamiento de las organizaciones transnacionales de crimen, que realmente ya usan todos estos mecanismos y ahora han empezado a usar las criptomonedas como forma de transferir los fondos de origen ilícito y con eso, de algún modo, darle soporte y hacer crecer las operaciones ilegales. Así que bueno, yo ahí veo que están llamando, así que me aprovecho para despedirme de todos con esos 3 interrogantes. Les pido que todos, si pueden, hagan también preguntas a través del chat para que Dani, con su experiencia, nos conteste. Y les agradezco a todos que se hayan sumado a esta nueva sesión de estas charlas de Unidos por la Justicia. Un saludo muy grande a todos. Veo que está el país muy federal representado, la Patagonia, mucha gente de la Mesopotamia, San Juan, provincia de Buenos Aires. Así que bueno, un saludo a todos y bueno, los dejo con la que sabe. Así que Daniela, adelante, a continuar contándonos. Bueno, gracias, Germán. Germán me ha puesto 3 temas que, no sé, si tienen 3 horitas para escucharme, buenísimo, pero trataré de acotarlo porque son 3 puntos súper importantes. La Convención de Budapest. La Convención de Budapest nació allá por el año 2001, países que ni siquiera eran muy poquitos los países que se representaban los desafíos y esto de decir, bueno, ¿cómo vamos a luchar contra el cibercrimen, que en ese momento comenzaba a verse algunos hechos de estas características? Lo cierto es que la Convención de Budapest dijo esto, claramente con su carácter transnacional, con las modalidades que ocurren en el ciberespacio. En definitiva, tenemos que sí o sí unir a todos los países para poder armar de alguna manera un cuerpo en común, un frente en común con relación a la lucha del cibercrimen. De esta manera, en noviembre del año 2018, tal cual en la gestión de Germán como ministro de Justicia, la Argentina adhirió a la Convención de Budapest. Ya básicamente muchos países de la región lo han hecho y esto es sumamente importante. ¿Y por qué es importante? Porque de alguna manera nos coloca con la posibilidad de contar con autoridades de otros países para investigaciones que estamos llevando a cabo en el nuestro, o bien ayudar a otros países en investigaciones que se están llevando a cabo en sus países, pero que quizás las víctimas se encuentran aquí, o las empresas proveedoras de servicios se encuentran aquí. Entonces, la Convención de Budapest creó una red 24 horas, los 7 días de la semana, asignando a un representante por cada país, a los efectos de que estemos constantemente comunicados para solicitar o para dar, o bien para brindar colaboración, ¿no? Esto es uno de los requisitos fundamentales que básicamente la Convención de Budapest trae consigo, que es profundizar los mecanismos de cooperación internacional. Pero hay 2 que también son vitales, que todos los países que adhieren deben adaptar las normas de fondo y las normas de forma, ¿sí? Y ahí es donde quizás yo creo que, si bien existe una ley de delitos informáticos, básicamente hay modalidades que no están concretamente incluidas dentro de lo que es el Código Penal. Hay modalidades que están previstas como contravenciones y su efecto es tremendamente grave y aún no están tipificadas correctamente. Y lo cierto es que esto hay que actualizarlo y adaptarlo constantemente. Si voy a los aspectos procesales, con todo respeto, pero entiendo que resta aún adaptar las normas procesales de la mayoría de los códigos procesales de la República Argentina. Hay ciertos medios o ciertas herramientas de investigación
que sería muy bueno que estén incluidos dentro del código. Ustedes me pueden decir, bueno, pero el principio de libertad probatoria, el problema con el principio de libertad probatoria, que sí, claramente es el que utilizamos todos a la hora de aplicar, digamos, un medio de investigación que no está expresamente incluido dentro del Código Penal, del procesal, perdón, pero lo cierto es que la utilización de estas herramientas son tan abarcativas, disruptivas, que muchas veces se tiende a ir como tanto más allá que con los medios tradicionales de investigación, ¿no? Esto que nombraba, por ejemplo, Germán, los SIN, las investigaciones de fuentes abiertas, que nosotros en mi equipo las trabajamos muchísimo porque realmente lo que nos permite los SIN, es decir, todo lo que tiene que ver con el procesamiento de información libre, pública, ¿sí? Es fundamental muchas veces para complementar la identificación de uno o más autores de un hecho que se está investigando, pero bueno, esto tiene una serie, ¿no? Una serie de cuestiones y una serie de aristas que atentan, de acuerdo a muchas planteos que hemos tenido con la intimidad, con la expectativa razonable de privacidad. Y es a partir de ahí donde surgen una serie de cuestiones y discusiones y de fallos ya de la Corte de Estados Unidos, de España, en donde si bien todo tiende, digamos, a incorporar en los códigos procesales este tipo de herramientas, de investigación, no podemos bajo ningún punto de vista ser cuidadosos, ¿no? A la hora de investigar con el respeto a los derechos fundamentales. En cuanto a mi día a día, al día a día de nuestro equipo de la OFEDICI, es realmente vertiginoso, ¿no? Hoy estoy en la Fiscalía y no sé a qué hora me voy a ir. Acabamos de terminar de llevar a cabo 16 allanamientos que hicimos simultáneamente por casos de explotación sexual infantil y por grooming. Investigamos también casos de ciberfraudes, todo lo que tiene que ver con ataques de negación de servicios, daño informático, difusión de imágenes sin autorización, y lo cierto es que en este sentido la cantidad de casos van incrementándose día a día, y debo reconocer que esta unidad hoy cuenta, ¿no? Cuenta con los medios, tanto tecnológicos como los recursos humanos necesarios para hacer frente a este trabajo diario que, créanme, que nunca dejamos, junto con mi equipo, nunca dejamos de aprender, ¿no? Nunca dejamos de aprender porque, reitero, los actos, las modalidades se van sofisticando y complejizando, y por ende también la forma que tenemos de investigar. Como decía Germán recién, ¿qué pasa con esto de los delitos informáticos y con tantísimos otros delitos hoy simples y complejos, ¿no? Como puede ser la financiación del terrorismo con criptomonedas, la utilización de criptomonedas para la utilización o para juntar y recabar el dinero que proviene también de cualquier tipo de delitos. Bueno, fíjense que si bien no son delitos que están incluidos dentro de la ley de delitos informáticos, sí requiere siempre de evidencia digital. ¿Por qué? Porque los datos, porque la información que nos va a servir como prueba, la evidencia que nos va a servir como prueba, seguramente se llevó a cabo o se adquirió a través de una red social, de un sistema informático, de la colocación de un malware. Es decir, hoy me animaría a decirles que hasta un delito común, como puede ser un homicidio, como puede ser una amenaza, siempre el investigador debe tener la posibilidad de acceder
a la evidencia digital. Si, por así decirlo, en la investigación de un homicidio, además de que lo primero que vamos a hacer va a ser preservar la escena del crimen, seguramente acto seguido, por no decirlo simultáneamente, quiero saber qué es lo que hizo la víctima, cuál fue su última intervención en Facebook, en Twitter o en Instagram, antes de eventualmente haber cometido ese delito. ¿Qué fue lo último que buscó en el buscador de Google? Bueno, todo esto básicamente nos va a llevar a indicios, ni hablar con el Internet que hay en las cosas, el Internet la información, los datos que pueden surgir de un Apple Watch, supónganse, es decir, una persona que nosotros no tenemos prueba, no tenemos evidencia que fue quien efectivamente le quitó la vida a su mujer. Sin embargo, secuestrar ese reloj y medir cuáles eran sus pulsaciones cardíacas, que está en la memoria del teléfono, en el horario en el que se cometió ese homicidio, nos puede dar indicios, ¿no? de si esa persona estaba muy nerviosa, de si tenía triplicadas las pulsaciones a lo normal. Bueno, esto será total una prueba que nos permitirá determinar que esa persona fue el autor. Bueno, seguramente que no, lo deberemos ir armando, ¿no? Como siempre, una teoría del caso armada con una innumerables cantidad de pruebas y evidencias al respecto. Pero, ¿cómo empezar a entrenarnos los operadores del sistema para buscar pruebas no solamente de los lugares tradicionales, de la prueba física, como muchos de nosotros nos educamos en este sentido, sino también poder tener esa cabeza de acudir sin dudarlo a lo que es la evidencia digital, a lo que son las nuevas tecnologías? Y para esto, reitero, y lo decía de alguna manera Germán, no necesariamente tiene que ver, bajo ningún punto de vista, con delitos informáticos propiamente dichos, sino con evidencia a la que voy a acceder para probar cualquier tipo de delitos. Si ustedes me dicen, ¿es necesaria entonces las creaciones de fiscalías especializadas en las diferentes provincias? Sí, claramente sí. ¿Y por qué digo que sí? No solamente porque las fiscalías especializadas van a investigar estos delitos complejos en su investigación, sino también porque va a permitir tener como una foto total. Yo digo, nosotros vemos la macro, todo lo que pasa, por ejemplo, con el fenómeno de la explotación sexual infantil, o ahora de los fraudes bancarios, los ciberfraudes. Creo que hoy encabezan el ranking de la cantidad de investigaciones que tenemos dentro de la Fiscalía Especializada, ¿no? Y bueno, ver la foto, ¿qué quiere decir? Poder estudiar cuál es el perfil de las víctimas, el perfil de los victimarios, cuál es la franja etaria, cuál es el medio utilizado para cometer, cuál es la plataforma o la red social más utilizada para cometer tal o cual delito. Ustedes fíjense qué importante que es esto para luego, a nivel institucional, poder crear y generar líneas de política criminal, ¿no? Entonces, me parece que es fundamental. Germán me pedía que yo les contara sobre todo los casos de cómo ingresan los casos de explotación sexual infantil. Bueno, justamente los procedimientos que hicimos hoy, los 16 allanamientos o 17, ya no me acuerdo, son casos de explotación en donde nosotros recibimos información de National Center for Missing Children, es una ONG que se encuentra en Estados Unidos y que, como existe una ley federal en Estados Unidos que exige a Microsoft, Twitter, TikTok a enviarle información a esta ONG cuando detecta que algún usuario distribuyó, compartió, facilitó, vendió un video, una imagen de abuso sexual de una nena o de un nene. Hoy les digo de una nena o de un nene, esto que yo les decía de tener la macro nos permite también analizar, bueno, por lo general, las nenas y los nenes, los niños y los adolescentes, ¿de qué edad estamos hablando? Si bien tenemos todas las edades, lo cierto es que hay un factor que estos 2 últimos años ha
crecido muchísimo y tiene que ver con el abuso sexual en líneas de bebés, ¿no? De bebés que no llegan al año de edad, que se encuentran siendo abusados sexualmente y que hay personas que no solamente consume este tipo de material, sino que distribuye, intercambia, vende, comparte o conforman una organización internacional delictiva que de alguna manera hace que los fiscales estemos muy, pero muy entrenados y afinados para llegar a ellos, ¿no? Esto es algo que realmente es súper importante. Y bueno, otro tema que nos desvela, por así decirlo, porque nos estamos entrenando muchísimo. Esta es otra de las cosas que yo le agradezco muchísimo a Germán, que no sé si ya se habrá ido, pero es que él siempre nos brindó, ahí está, siempre nos brindó la posibilidad de entrenarnos. Si nosotros, los fiscales, que somos los que investigamos en un sistema acusatorio, en un sistema adversarial, no estamos entrenados, no estamos formados, ¿quién lo va a hacer? ¿Cómo vamos a contrarrestar el efecto nocivo de los autores que cometen este tipo de delitos en el ciberespacio? No hay chance de estar entrenando todo el tiempo acerca de estas nuevas modalidades y bueno, compatibilizarlo con la ley penal que tenemos y también con las leyes procesales, ¿no? Que esto básicamente no es poca cosa. Mucha cantidad de denuncias recibimos y hoy el ranking viene en este orden. Ciberfraudes, explotación sexual infantil, grooming. Y ciberfraudes con todas las connotaciones y las variantes que ustedes se puedan imaginar. Desde los fraudes que se cometen a través de phishing, a través del engaño a la persona para captar los datos y luego con esos datos poder hacer una transferencia desde su cuenta bancaria hasta hacia un destino final que quizás ni siquiera es trazable, desde personas que ingresan a la página del home banking pensando en realidad que lo están haciendo a la de su banco y en realidad es una página clonada. Colocamos todos los datos y allí esos datos son captados y nos vacían las cuentas bancarias. Todo lo que tiene que ver, lógicamente, con los fraudes que se llevan a cabo con criptomonedas, todo lo que tiene que ver con el famoso SIM swap, en donde como básicamente hoy en día las empresas telefónicas no nos permiten o no nos verifican a la hora de vendernos un chip, no nos hacen verificar nuestra identidad, esos chips se venden a cualquiera y esas personas pueden perfectamente con conocimientos informáticos tomarnos literalmente el control de los teléfonos celulares y con ello todas las contraseñas, todos los contactos. Ustedes habrán escuchado mucho en estos últimos tiempos personas que toman los directorios de los teléfonos y luego se hacen pasar por esa persona y piden a los amigos una suma de dinero que le transfieran porque se quedaron sin plata y están en el exterior. Bueno, casos de esto tenemos, pero una cantidad muy grande y no somos los únicos en Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Sé positivamente porque hablo constantemente con mis colegas de todas las provincias que esto está ocurriendo también en casi todas, ¿no?, las provincias. Entonces, yo para terminar, y ustedes me preguntan o hagan la apreciación que crean conveniente, pero lo cierto es que este fenómeno vino para quedarse. No quiere decir que porque uno es fiscal especializada ya sabe todo, ya sabe absolutamente todo, y no hace falta seguir, ¿no?, perfeccionándose, nada más lejos que eso. Y ojalá que pueda contagiarlos a ustedes, si todavía no están tan familiarizados con el mundo del cibercrimen, a comenzar, ¿no?, a estudiar y a capacitarse en este sentido. Creo que Malena tiene una mano levantada, ¿puede ser? Hola, ¿me escuchan? Sí, perfecto. Perdón, te dije,
Dije Sí, porque Malena. es Ever, estoy usando la tablet de mi hija porque no encontraba conexión. Nos pasa. Buenas tardes a todos. No, con referente a un poco de lo que venías explicando, y si bien yo estuve en su momento trabajando en el grupo de cibercrimen, en la época del SIG, una modalidad que yo por lo menos estoy percibiendo y que quería saber cómo o de qué manera se puede hacer la seguidilla es que están usando, por ejemplo, celulares en Argentina con chip del exterior y se conectan vía WhatsApp y Wi-Fi. Entonces, al momento de uno de requerir a la telefónica o a una compañía prestadora, no hay manera, y sobre todo que en el exterior no siempre nos brindan la información, o cuando uno la solicita, digamos, cómo se puede encarar esa problemática, porque yo, por otros temas, estoy viendo que, o por ejemplo en el narcotráfico también, lo utilizan mucho para comunicarse con chip de líneas del exterior. Bueno, ese es un problema, ¿no? Un gran problema, ¿no? Primero, cuando los chips son del exterior. Segundo, cuando las IP se encuentran en el exterior. Tercero, cuando las empresas proveedoras del servicio no nos contestan. Por lo general, los requerimientos bien hechos, bien hechos es acorde a como ellos pretenden que los operadores judiciales les pidamos la información, porque si no, vos lo debés saber, que ni siquiera nos responden esos oficios si no lo hacemos de acuerdo a los parámetros empresariales que ellos nos exigen claramente. Pero lo cierto es que aquí tenés un problema, como bien vos lo dijiste, cuando son chips del exterior y cuando quizás las empresas no tienen esa información. Entonces, ahí, lógicamente, yo siempre digo esto, ¿no? Siempre vemos de acuerdo al caso concreto qué es lo que vamos a hacer. Hay casos que sinceramente no se pueden seguir, no los podés seguir porque no tenés manera de identificar correctamente a la persona que se encuentra quizás aquí, pero utilizando otro chip, ¿sí? Pero hay otras veces que sí, porque hay otras veces que hacemos investigación de fuentes abiertas, hay veces que esas personas se equivocan y dejan algún tipo de rastros que nos permiten tirar del link y poder llegar hacia él o hacia alguien que está formando parte de esa organización. Como bien vos sabés, muchas veces estas personas no actúan solas, actúan en convivencia con otros, ¿no? Donde se van dividiendo las funciones como para, en este sentido, cometer los delitos. Pero esto que vos decís claramente a nosotros nos representa un verdadero desafío, ¿no? A la hora de investigar. Bien, nada, esa era mi consulta desde la parte técnica. ¿Alguien más quiere hacer alguna pregunta, algún comentario, alguna experiencia que hayan tenido? Veo gente conocida aquí, veo gente de muchas provincias. Bueno, yo simplemente me encantaría incentivarlos a todos para que realmente el que no se impregnó, no se comenzó a impregnar en este mundo, lo haga. Es fascinante, es apasionante. Yo debo reconocer que tanto mi equipo como yo tenemos una pasión, ¿no? Por esto que yo trabajé muchos años en la justicia federal, antes de ser fiscal me formé en la justicia federal investigando delitos tradicionales. Y la realidad es que cuando ya pasé a la justicia de la ciudad me pasaron dos cosas, perdón, dos cosas muy buenas. Primero, esta dinámica de cambio de sistema, ¿no? Del sistema procesal, es decir, venir de un sistema mixto a un sistema acusatorio para mí fue lo mejor que me pasó, poder de alguna manera exponer, ¿no? Exponer, mirarle la cara al juez, al tribunal, al imputado, poder preguntarle, poder resolver cuestiones rápidamente. Esto realmente yo creo que van a coincidir muchos de ustedes conmigo en cuanto a que nos cambia la dinámica de trabajo, nos expone muchísimo, con lo cual nos desafía, ¿no? A seguir capacitándonos. Y por otro lado, y no menos importante, esta posibilidad que he tenido
de ser, digamos, una de las primeras, ¿no?, que encaró este tema en nuestro país, y poder haber armado un grupo de excelencia que le guste también lo que hace, y que, bueno, que vamos avanzando y vamos aprendiendo cada día más, ¿no? Así que en este sentido, realmente para mí ha sido una experiencia, y sigue siéndolo, una experiencia inigualable. Gracias a todos por haber estado aquí compartiendo este espacio. Mil gracias, Germán, también por la invitación, que ya debe haber embarcado. Así que, bueno, nos vemos seguramente en otros encuentros académicos, y gracias, muchas gracias a todos por la invitación.